es Jorge Luis Arza Solano, profesor de la asignatura de Gerencia de Riesgos de la Escuela de Ciencias de la Administración. Les invito a estudiar los módulos del tema 1 de Riesgos de Crédito de Personas. El siguiente video estará a cargo del doctor Juan Muñoz Giró, quien es especialista de amplia trayectoria en la implementación de modelos de riesgos. Esperamos que este módulo brinde los conocimientos y herramientas básicas sobre metodologías de medición de riesgos. Al final del módulo 1 les mencioné que para el cálculo de la pérdida esperada se requieren 4 tipos de parámetros. El primero de ellos, la exposición al crédito, que es el saldo que adeuda cada uno de los clientes. El segundo, la probabilidad de incumplimiento, que dentro de unos minutos vamos a ver cómo se puede calcular. Y los otros dos son también parámetros que se pueden obtener fácilmente de los expedientes de crédito, de las tablas de crédito. En el modelo Basilea, para el cálculo de la pérdida esperada, se incorpora el concepto del plazo al vencimiento, la maduración. La idea básica de este factor de cálculo en la pérdida esperada se asocia con la realidad de que si al activo le queda un tiempo muy largo para su vencimiento, la posibilidad de un riesgo es mayor. Entonces, el parámetro que define Basilea para capturar la realidad del plazo al vencimiento con el factor de riesgo o de pérdida esperada lo llama M. M viene de maduración, M viene del inglés que ellos usan, maturity, y nos propone 5 posibilidades para calcular el M. En el archivo Excel que ustedes tienen, en la esquina inferior izquierda, ustedes pueden ver una segunda pestaña que se llama parámetros. Ustedes pueden activarla para valorar y ver cuáles son estos parámetros que hay aquí. Este parámetro M comienza en la columna F, que ustedes tienen ahí, y básicamente lo que nos dice es lo siguiente. Si al crédito le resta menos de un año al vencimiento, el M es igual a 1, es decir, no cambia la pérdida esperada. Ya queda tan poco plazo al vencimiento que no vamos a aumentar ni a castigar la estimación de crédito que se le va a hacer al crédito, a la operación. Si a la operación de crédito le restaran de 1 a menos de 3 años para su vencimiento, el parámetro M se hace igual a 1,02 y medio. Es decir, la pérdida esperada la estaríamos multiplicando por 1,02 y medio, o en otras palabras, aumentándola en 2,5%. Si al crédito le restaran de 3 a 5 años, menos de 5 años, el parámetro M se hace igual a 1,05. Es decir, la pérdida esperada la estaríamos aumentando por factor plazo en 5%. Y por último, si a la operación de crédito le faltaran 5 años o más al vencimiento, ese parámetro M se hace igual a 1,07 y medio. Es decir, la pérdida esperada la estaríamos aumentando en 7,5%. ¿Cómo interpretamos y calculamos este parámetro? Volvemos a la hoja de cálculos para que ustedes vean el procedimiento que hay ahí. El parámetro M comienza en la columna G y lo que necesitamos es la fecha en la que estamos descargando la información. En este caso es información del 30 de septiembre del 2016. Esa es la fecha de análisis, ese fue el mes en el que se descargó la información. La siguiente pieza de información que necesitamos tiene que ver con la fecha de vencimiento. Aquí tendríamos que irnos a los expedientes y a las tablas de crédito para obtener esta información de cuándo vence la operación. Entonces, en este caso, si tenemos las dos fechas, que deberíamos tenerlas por eficiencia de crédito, aunque conozco por ahí alguna institución que no sabe ni cuándo se le vence el crédito, podemos hacer la diferencia en días de ambas fechas. Esa está en la columna I. Es una resta de fechas con formato de números y, por ejemplo, en la primera operación, esa le queda de vigencia 76 días, la segunda 38, y quiero que pongan atención en la tercera. La tercera ya venció hace 2.852 días. Me detengo en esta, al igual que en otras que ustedes verán en este archivo,
porque no es lógico que una institución mantenga en el balance una operación por tantos días de vencimiento. Sin embargo, la institución a la que se le hizo este estudio las mantenía vigentes porque no querían limpiar contra las estimaciones de crédito estos créditos fallidos. Sin embargo, eso ya vamos a ver cómo lo arreglamos. Me detengo también por otra razón aquí. Un crédito vencido, que no ha sido cancelado, ya no es un tema de riesgo, y es un tema de cobro. Y con una cantidad de días tan elevada de vencimiento y el cliente no las ha pagado, ya es una pérdida, es efectiva. El tema del riesgo de crédito no subyace en la cartera morosa, está en la cartera al día. El riesgo es la posibilidad de que un crédito considerado bueno, que esté al día, se llegue a atrasar. Ya los atrasos nos dan información de qué podría pasar, pero el atraso, la cartera atrasada, no es un tema de riesgos, no es un tema de gestión de riesgos, es un tema de cobro, de adjudicación de garantías. Eso quisiera que lo tengan claro, porque generalmente cuando uno escucha reportes de riesgos nos dicen que el riesgo aumentó o disminuyó porque la morosidad de 1 a 90 días aumentó o disminuyó. Eso no es así. El riesgo siempre está en la cartera al día. Sin embargo, los créditos atrasados, los créditos vencidos, nos pueden dar información de la calidad de la cartera que está al día. Si ustedes se dan cuenta, en esa columna tenemos el número de días de atraso que tiene la operación de crédito. Hay algunos que tienen 0 días, son créditos que son buenos. Hay otros que tienen atrasos de hasta 29 días, los seguimos considerando buenos. Y los que tienen 30 días o más, por el criterio que hemos definido en este ejemplo, los consideramos malos. Una vez que tenemos los días de atraso contabilizados, procedemos a expresarlos en años. Y eso se hace dividiendo la cantidad de días por 365 días. Los parámetros de maduración de Basilea están básicamente asociados a 365 días. Entonces es una división sencilla. Y con eso, con esos años al vencimiento, podemos calcular el parámetro M. Si ustedes se posicionan en ese parámetro, en esa columna, pueden dar F2 en el teclado y pueden ver en ese caso la fórmula. Es una función condicional que se las voy a decir para que ustedes la entiendan. Comenzamos viendo un parámetro que no aparece explícitamente en el modelo Basilea. Y básicamente lo que nos dice es, si el número de días al vencimiento es negativo, el M se hace igual a 0. Es decir, si el crédito ya está vencido, no lo vamos a considerar en el cálculo de la pérdida esperada por una razón. No es un riesgo, ya es un problema. Es algo relativo a la gestión de cobro. Luego la fórmula prosigue con el desarrollo de los parámetros de Basilea. Si le restara menos de un año al vencimiento, el M es 1. Si le restara de 1 a 3 años, el M es 1,02 y medio. Si le restara de 3 a 5 años, el M es igual a 1,05. Y si le quedaran 5 o más años al vencimiento, el M es igual a 1,07 y medio. Como ustedes se darán cuenta, no es difícil calcular el M. El único dato que necesitamos para calcular ese parámetro al vencimiento es la fecha de vencimiento de la operación de crédito, y esa fecha de vencimiento debe estar a disposición del analista de crédito, del analista de riesgos, porque es parte esencial de la recuperación del crédito. Este es el otro elemento que nos da Basilea para calcular la pérdida esperada. El tercero de los elementos que podemos obtener rápidamente se conoce en inglés con el acrónimo LGD, que en inglés significa Loss Given Default. El Loss Given Default, el LGD, lo que nos va a medir es aquella proporción del saldo adeudado que no está cubierto por el valor de la garantía. Es decir, las garantías puede ser que pierdan valor en el tiempo, puede ser que no se recupere todo porque incurrimos en costos judiciales para recuperarla, puede ser que se haya perdido también la garantía, que no es nada extraño en algunas instituciones. Entonces, en tanto la garantía no cubra todo lo adeudado, estamos exponiendo a la institución financiera a una pérdida. Y aquí me detengo otra vez para un concepto que es importante que lo retengan. El hecho de tener una garantía, y especialmente si es prendaria,
un automóvil, por ejemplo, o si es real, una hipoteca de vivienda, no elimina el riesgo sigue ahí. Lo que hace la garantía es mitigar la pérdida en el evento de que el riesgo se materialice. De hecho, las garantías funcionan cuando la persona, el cliente, deja de pagar. Entonces eso quiere decir que la garantía no mitiga el riesgo, mitiga la pérdida. Y aquí viene un tema que es muy importante. Primero que todo, tenemos que tener una clasificación de garantías. ¿Qué tipo de garantías prendarias maneja la institución? ¿Qué tipo de garantías reales, hipotecarias tiene la institución? ¿Tendrá alguna garantía que sea un depósito hecho en la misma institución, lo que se llama en inglés el back-to-back? ¿O será una garantía contra un pagaré o contra un fiador? Entonces hay que clasificarlas de alguna forma porque es necesario asociar dos elementos importantísimos con esas garantías. El primero es el valor razonable de la garantía. Esto quiere decir, nosotros actualizamos las garantías anualmente o las dejamos guardadas hasta que las necesitemos para recuperar el crédito. Ese es un tema que lo he visto recurrentemente en las instituciones. No todas tienen las garantías en sus sistemas de información, hay que buscarlas en expedientes y resulta que si están ahí no han sido actualizadas. Y eso es un riesgo operativo muy elevado que puede más bien potenciarnos la posibilidad de la pérdida. Entonces ahí, a manera de recomendación dentro del análisis del riesgo de crédito, pregúntense y valoren cómo está el sistema de registro de garantías. Si es manual, lamentablemente estaremos hablando de riesgos operativos altos. Si es automatizado, podemos estar más confiados, pero entonces hay que valorar si están actualizadas. ¿Cómo juega el factor de garantía aquí? Primero que todo, tenemos que identificar el tipo de garantía de la que se trata. En este ejercicio, en la hoja de parámetros, hay un ejemplo de diferentes tipos de garantías. Nos devolvemos a parámetros y buscamos hacia la derecha el tema de garantías. ¿Está bien? Un poco más a la derecha aquí. Este es un ejercicio que viene desde Nicaragua. Es una empresa verdadera. Aquí ya lo hemos estado desarrollando y hemos obtenido buenos resultados con esto, pero sí se requiere mucho trabajo operativo en cuanto a la información. En el ejercicio que ustedes tienen en la hoja de parámetros, el código cero identificaría aquellos créditos, perdón, me equivoqué un momentito, muchachos, vamos a la primera, este es otro que ya vamos a ver. El código cero es una garantía de fianza solidaria, es decir, alguien podría entrar a cubrirnos la deuda si nosotros falláramos. En esta institución suponen que esa recuperación por garantía fiduciaria es 10% del adeudado. Entonces el parámetro asociado con una garantía fiduciaria es del 10%, es decir, si el cliente me debe cierta cantidad de dinero, lo que podríamos recuperar por adjudicarnos a un fiador, digámoslo así, es 10%. Un segundo tipo de garantía que es muy común, especialmente en créditos para empresas, es la que podríamos llamar autoliquidable, que en inglés es más reconocida como back-to-back. Este tipo de garantía hace referencia a la posibilidad de que el deudor ponga a responder como garantía un depósito que abre en la misma institución. En ese caso, si el crédito fallara, la institución no va a tener problemas legales de adjudicación y podría recuperar el 100% del valor de la garantía. No del valor del crédito, sino del valor de la garantía. Es un tema que se ha desarrollado desde hace muchos años y ha funcionado, pero les reitero, generalmente está asociado con crédito de empresas, aunque también se puede ver en crédito de personas en algunas oportunidades. El segundo es la firma de un pagaré. Voy a pagar, prometo pagar. Ese tipo de crédito personal para la institución que tenemos de ejemplo le ha representado una recuperación del 25% del valor del pagaré. Es decir, no recupera todo lo que el cliente firmó y juró que iba a devolver. Entonces ellos tienen sus estadísticas donde uno puede sustentar el cálculo de por qué un 25% de lo que se recupera. Otro tipo de garantía es la hipoteca de vivienda.
Y aquí no se toma el valor de la vivienda al 100%, se toma al 85%. Incluso en Costa Rica la tomamos al 50%. ¿Por qué menos? Tal vez por varios motivos. El primero de ellos generalmente tiene que ver con los costos legales de adjudicarse una propiedad. No es fácil. Eso puede tener incluido juicios de por medio, pueden pasar años. Y aún más, si la institución lograra adjudicarse la propiedad, pues tal vez tenga que incurrir en gastos de mantenimiento, depreciación. Entonces eso hace que el valor de la propiedad vaya disminuyendo y que por tanto eventualmente cubra menos del valor del crédito. Entonces, en este ejercicio el valor hipotecario se toma al 85%, es decir, estaríamos previendo la posibilidad de perder un 15% en el proceso de adjudicación. Pero eso va a depender también no solo de la regulación y cómo dicta los parámetros de adjudicación, sino también de la posibilidad de mantenerla por cierto tiempo e ir perdiendo valor en esa propiedad. Tenemos las prendas de vehículos, que en ese ejercicio se toma el 60% del valor del vehículo. Aquí nosotros en Costa Rica tenemos la regulación muy específica sobre esto. Por ejemplo, si ponemos de prenda un vehículo que es modelo de este año, el valor al que se toma es al 80%. Si ya tiene 2 años, se toma el 60%, si tiene 3 años el 40%, si tiene 4 años el 20% del valor, y si es un modelo de hace 5 años ya no se toma, valor cero. Entonces, bueno, ahí también podríamos tener algún tipo de justificación para utilizar un porcentaje dado en el cálculo de la recuperación de la garantía. Otro tipo de garantía que podríamos tener son los títulos valores. Un título valor es un instrumento financiero que le representa a la persona un ahorro. Esos títulos financieros tal vez puedan ser aceptados como instrumentos de garantía en la solicitud de un crédito, solo que hay que tener un poco de cuidado para no confundirlos con el autorrenovable liquidable que está en la opción 2, perdón, en la 1. Esos son títulos que pueden ser emitidos por otros emisores que no son el banco donde estamos pidiendo crédito. Pueden ser, por ejemplo, títulos del gobierno. Si nosotros entregamos títulos del gobierno como garantía de un crédito, ese título del gobierno tiene riesgo de mercado y puede perder valor por movimientos de tasas de interés. Entonces podríamos vernos castigados en el momento de adjudicarnos el título si el precio ha disminuido en el mercado. Podría ser también que el individuo, que el solicitante de créditos, entregue un depósito emitido por otra institución financiera. Bueno, ahí entra entonces el riesgo del emisor. ¿Qué tan sólida es esa otra institución para que en el momento en que le ponga el cobro del depósito me lo haga efectivo? Entonces se castiga ese tipo de garantía con un 15%. Y por último, tenemos otros tipos de garantías que van al 10%, y aquí hay que ser muy cuidadoso porque depende del tipo de institución financiera, uno puede ver de todo ahí. Mi experiencia y básicamente es en microfinanzas. Uno puede ver ahí vacas, caballos. En el caso de los países andinos yo he visto alpacas, vicuñas y alguna que otra llama. Bueno, son animalitos que pueden enfermarse y morir en cualquier momento. Se toman al 10% del valor. Entonces, con estos parámetros de recuperación, uno puede calcular ese factor llamado LGD. ¿Cómo lo calculamos? Volvemos a la hoja de cálculo, señores. ¿Ah? Y aquí, ¿qué es lo que tenemos en la tasa de recuperación? Vamos para arriba, este es para arriba. Vamos a correrla. Un poquito para acá, ahí. Primero que todo, tenemos que listar el tipo de garantía que estamos trabajando. Y por eso lo importante de definir códigos, de asociar las garantías con estos códigos, porque una vez que tenemos esa asociación, podemos determinar, ya sea por regulación o por registros históricos, cuánto estaríamos recuperando del valor de la garantía que está a nuestra disposición. En este caso, todas van al 25%, en su gran mayoría. Pero también necesitamos algo que es difícil en la práctica, y aquí vuelvo al tema de la cultura de los datos, cultura de información. ¿Cuánto vale la garantía que tengo a mi disposición? Una recomendación: si operativamente a ustedes como analistas de riesgo
les cuesta, porque la institución no lo tiene, obtener la información del valor de la garantía, castíguense y pongan que ese valor de la garantía es 0. Es decir, estamos exponiendo toda la cartera de crédito. ¿Por qué? Porque el riesgo se trata de la peor posibilidad que me pueda suceder. Si nosotros inventamos valores de la garantía, estamos sencillamente distorsionando todo el cálculo. Lo importante es que ustedes, si no tienen el valor de la garantía oportunamente o si sospechan de que no está actualizado, pues inicien un plan para mejorar esa calidad de la información. Esa es una recomendación de riesgo operativo, porque de lo contrario, lo otro es, suponemos que es 0 y la pérdida esperada va a ser superior. Y ahí pues estaríamos también tal vez sobreestimando la exposición al riesgo. Pero ante la posibilidad de que no tengamos eso a mano, es mejor poner un 0 y seguir adelante. Una vez que tenemos el parámetro de la garantía y el valor de la garantía, podríamos calcular la tasa de recuperación. La tasa de recuperación es un cálculo muy sencillo. ¿Cuánto de la garantía nos podemos adjudicar? Es decir, multiplicaríamos el valor de la garantía por el parámetro de recuperación. Es decir, en el primer ejercicio sería multiplicar 13.954 pesos por 25%. Y eso es lo que estaríamos capturando. Una vez que hacemos ese cálculo, lo dividimos por el monto expuesto, que es la columna B, el saldo vigente de la cartera, y eso nos da una proporción. En este primer ejemplo, esa tasa de recuperación es 10,57%. Eso significa que si nos adjudicáramos el valor de la garantía, podríamos cubrir un 10,57% del crédito que está expuesto. Y por consiguiente, ¿cuánto estaríamos dejando al descubierto? Aquella parte del crédito que no estaría siendo cubierta por la garantía, el equivalente al 89,43%. Ese sería el tema que tendríamos aquí. Entonces, en este caso, la mayoría de las operaciones tienen exposiciones relativamente elevadas. Es una cartera de crédito microfinanzas y ahí pues hay consideraciones muy particulares de ese segmento. Ustedes pueden ver también que a esta columna del LGD, donde están los 89, los 88%, se llama LGD original. La nombré así porque a continuación, en la columna que sigue, hay un pequeño ajuste que es necesario hacer y que los modelos de Basilea no lo mencionan explícitamente. Y es el hecho de que la garantía puede superar el monto expuesto. Es decir, uno puede ser que esté ya al final del pago de la vivienda, del crédito de vivienda, y el valor de la vivienda sea mucho más alto que lo que estoy adeudando. En ese caso, la garantía supera la exposición de crédito. Si la supera, quiere decir que la tasa de recuperación por simple cálculo algebraico es superior a 1 y por consiguiente el LGD sale negativo. Cuando ustedes en los cálculos vean un LGD negativo, eso significa que la garantía supera el valor expuesto. Si eso es así, eventualmente, si un cliente fallara, ustedes no van a tener pérdidas. ¿El riesgo está? Sí, el riesgo está siempre, pero la pérdida se hace 0 porque la garantía cubre la pérdida. Entonces ahí hay que forzar al LGD a hacerse 0 y eso es lo que hace, en este caso, la columna que está en la R. Hace una pequeña corrección. Si el LGD es menor a 0, lo deja en 0. Ya no tenemos pérdida esperada, aunque siempre sigue habiendo riesgo. Ahora, el asunto que sigue a continuación es todavía un poquito más interesante. Tenemos la posibilidad material, práctica, de calcular 3 de los 4 factores necesarios para calcular la pérdida esperada. Tenemos los saldos de crédito, tenemos el parámetro M y tenemos el parámetro LGD. El que nos resta por calcular, y es donde entra el tema un poco más complicado y difícil, es la probabilidad de incumplimiento. Para este cálculo de probabilidad de incumplimiento, ya definimos un criterio para clasificar clientes buenos y clientes malos. Estos criterios tienen que ver con días de atraso. Cuando nosotros tenemos estos criterios, podríamos buscar información de cada uno de los clientes de la cartera y valorar efectivamente con un método estadístico cuál puede ser esa probabilidad.
Ya en este archivo de Excel, esa probabilidad ustedes la tienen calculada y es precisamente la columna que está a continuación. La columna T, que también requiere un ajuste adicional. Permítanme colocarme, mi dedo es muy grande, ahí. Hay dos columnas de probabilidad de incumplimiento. Ya voy a explicar la segunda. La primera sale de un cálculo estadístico. Podemos aplicar 3 o 4 técnicas estadísticas, señores. La más útil, la más tradicional, la que nos devuelve lo que podríamos llamar un perfil de riesgo, que lo vamos a ver en el próximo módulo, tiene que ver necesariamente con la regresión logística binaria. Es una técnica estadística que nos va a dar las probabilidades en función de las variables que la puedan explicar. Requiere mucha información, tal vez más de 1000 datos para que funcione bien, y es donde puede estar su deficiencia. Necesitamos mucha información. Sin embargo, es la más útil porque nos devuelve, por así decirlo, una ecuación, un algoritmo para calcular la probabilidad de cada cliente también. Ya vamos a ver los resultados de este cálculo. Sin embargo, muchas veces no tenemos la cantidad de datos suficientes o no tenemos las variables o sencillamente la técnica no funciona. Entonces podemos intentar otras técnicas como el árbol de decisión, las redes neuronales, el vecino más cercano o los vectores de peso que se están desarrollando recientemente. Todos ellos son técnicas de inteligencia artificial, de estadística no paramétrica, que puede darnos las probabilidades con la deficiencia, eso sí, de que no vamos a tener la ecuación del perfil. Sin embargo, pues también funcionan para efectos de cálculo de riesgo. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que necesitamos? Y en el ejemplo que estamos viendo es la regresión binaria logística. Hay un segundo archivo que está a disposición de ustedes que se llaman datos de clientes. Yo lo voy a activar en la pantalla para que ustedes vean el tipo de información que requerimos para calcular esa probabilidad. Datos de personas. En este ejercicio tenemos de inicio el estado bueno o malo, el estado del crédito, el 0-1 que hemos definido. La información disponible en la institución es información que no solamente es financiera, es también información demográfica y social. Por ejemplo, ahí hay variables como por ejemplo el sector económico en el que está el cliente. Y si ustedes lo asocian con el de la columna E, es la actividad económica. Pudiera ser que ustedes trabajen en el sector agrícola, pero se dediquen a vender insumos. O bien que estén en el sector agrícola o se dediquen como actividad en el sector agrícola a producción agrícola. Hay que separar muy bien lo que es el sector de actividad con la actividad que uno desarrolla en ese sector. Los dos están medidos y están codificados porque son variables categóricas que no son numéricas. Les asignamos un código para poderlas trabajar numéricamente. Por ahí están los parámetros que podríamos observar, pero las definiciones de los códigos ustedes también la tienen en esta hoja. ¿Qué otro tipo de variables tenemos? El destino del crédito, si es capital de trabajo, si es inversión, si es compra de insumos. Hay que saber a qué va el crédito, en qué va a ser utilizado. Algo muy importante, la edad. Hay ejercicios, y aquí no salió significativo, en el que la edad del cliente puede explicarnos si el cliente paga mejor o paga peor. Experiencia personal, generalmente los clientes de menos de 30 años no son buenos pagadores. Los buenos pagadores comienzan en una edad que puede ir de 35 a 55, 60 años. Y recientemente he visto que los pensionados pagan muy mal. Entonces la edad puede ser que juegue un papel importante para decidir si se está en una etapa de desarrollo profesional, si se está maduro en el trabajo o si ya va de salida. Entonces puede funcionar como un predictor de la bondad del crédito. Otra variable que ustedes pueden ver ahí, que es más sencilla, es cuánto paga mensualmente de crédito. Es una forma de medir la capacidad, junto con otra que está más adelante, que es el ingreso familiar. También tenemos el estado civil. El estado civil ha funcionado en varios perfiles de riesgo, llamémoslos así. En Costa Rica, lo más reciente que yo he visto es que los clientes que se declaran en unión libre pagan mal.
seguidos después de los que se declaran divorciados. También han salido perfiles donde los que se declaran casados pagan mejor. Entonces uno podría también hacer lo siguiente. Bueno, si un cliente me dice a mí que está casado, yo puedo erróneamente creer que va a ser un buen pagador. Bueno, si ustedes quieren salir de la duda, pregúntele cuántas veces se ha casado. Porque si ha dicho que se ha casado 3 veces, mejor no le dé el crédito. Y debe haber pensiones alimentarias de por medio. Entonces, esto no es solamente numérico, es de intuición y, digámoslo así, malicia indígena. Ir conociendo la realidad de los clientes de crédito de la institución. ¿Qué otras variables tenemos? Tiempo de residir en el mismo domicilio. El arraigo, en meses en este caso, es fundamental en microfinanzas, no necesariamente en otros segmentos de crédito. Tenemos el número de cuotas con el que fue contratado el crédito. El monto del desembolso condiciona mucho la capacidad de pago. ¿Cuánto le dimos de crédito? Y a veces uno, cuando ve los análisis de riesgo en tarjetas de crédito, generalmente los límites de la tarjeta de crédito sobreendeudan al tarjetaviente. Entonces ahí hay que tener cuidado con lo que se le está desembolsando también. La tasa de interés, ustedes la pueden ver muy elevada, pero recuerden que es microfinanzas. Igual pueden verlas en tarjetas de crédito, generalmente son muy elevadas. Tenemos el ingreso familiar, el sexo, y aquí una digresión un poco jocosa, si me lo permiten. A veces yo hago la pregunta para la audiencia que tengo, que pueden ser estudiantes o analistas de riesgos y de crédito en las instituciones, ¿quién paga mejor, la mujer o el hombre? Y todos casi que al unísono dicen la mujer. Eso depende del tipo de crédito, no necesariamente. En este ejercicio, por ejemplo, el hombre paga mejor. Entonces aquí un 1 es mujer, un 2 representa un hombre. No hay que adelantar conclusiones porque entonces el ejercicio nos puede salir no solo sorpresivo, sino deficiente. Eso solo nos lo puede decir la prueba estadística. ¿Qué más tenemos? El tiempo que tiene de ahorrar y de trabajar, de estar en contacto con la institución. Ese tiempo está medido en años. Nos hacemos más a la derecha. Tenemos el nivel educativo, eso es importantísimo. 0, en este caso, es sin educación. Un 1 es educación primaria, un 2 es educación secundaria, 3 educación técnica, 4 bachillerato de secundaria, 5 universitaria, 6 posgrado. Entonces podemos identificar el grado de educación. Otra variable que también funciona muchas veces y no está acá es la profesión del cliente. Y esas profesiones puede ser que en algún momento se vean bien o se vean mal. Por ejemplo, en épocas de bajo crecimiento económico, los ingenieros civiles y los arquitectos no se ven bien como sujetos de crédito, la construcción baja. Pero en épocas de crecimiento económico, generalmente la construcción también crece y bastante. Entonces ahí tal vez esos profesionales pueden mejorar. Ciencias de la salud, por ejemplo, si ustedes le dan crédito a un cirujano reconstructivo, eso que llamamos plástico, puede ser que les vaya muy bien si la economía crece y la gente se puede estirar las arrugas, pero le va mal si la economía decrece. Un cardiólogo siempre va a tener clientela. Entonces, hay que saber interpretar esto. Mi experiencia en cuanto a profesiones es que, por ejemplo, maestros, policías y abogados tienden a fallar más que las otras profesiones. Entonces, bueno, no es para sesgar el criterio, pero hay que hacer los ejercicios en el tema de profesiones. Lamentablemente en esta información no las teníamos, pero está el nivel educativo que también puede funcionar para capturar la bondad que representa el cliente con su riesgo. Más variables, la propiedad del negocio. Y recuerden que este es un archivo de microfinanzas. Entonces uno puede decir, mire, si la persona es la dueña del negocio, o el negocio le pertenece al cónyuge, o el negocio le pertenece a la pareja, a los dos, o puede ser un negocio alquilado, o puede ser un negocio prestado. Dependiendo de esa categorización, uno podría identificar qué tan fácil va a ser recuperar el crédito, pero hay que tener la información a la mano, qué tipo de negocio tiene. El tipo de negocio, y este ejercicio es de Nicaragua. En Nicaragua, en mi experiencia personal, la gente que tiene un negocio que ellos llaman ambulante paga mejor que uno que tiene un negocio fijo.
de los que ustedes han conocido de Nicaragua, ellos acostumbran en las ciudades pues vender comida en las aceras, ya sea con su cocina de gas o su cocina de leña. Esos son ambulantes y claro, si en la esquina les va mal, se mueven de esquina donde haya más gente y tal vez les va mejor. Pero si tienen una ventana fija para vender algo, pues no la pueden mover. Entonces hemos encontrado en ese tipo de negocios o de variable que la persona que puede trasladar su capital de trabajo a diferentes lugares, pues le va mejor porque busca donde está la clientela. Entonces, bueno, es una variable que puede funcionar para ciertos tipos de análisis. La frecuencia de pago, si es quincenal, si es mensual, si es trimestral o al vencimiento. Eso ayuda mucho también a explicar cuando una persona puede fallar. El tipo de garantía no es las garantías que vimos, es si la garantía es personal o no lo es, por el tipo de negocio de la que se trata esta información. Es un tema muy propio de microfinanzas, el tema solidario, de que si le doy crédito a un grupo y una persona de ese grupo falla, entran los otros a pagarle. Entonces, ese es un tema que hemos valorado y eventualmente puede funcionar. Y no sé si habrá más información ahí, no la recuerdo. Pero bueno, ¿qué es la idea de todo esto? Que estos datos, estas 19 variables, las podemos utilizar para predecir si un cliente se parece a un 0, en cuyo caso el riesgo es bajo, o se parece a un 1, en cuyo caso el riesgo es alto. Con esta información podemos usar alguna aplicación estadística, puede ser SPSS, puede ser SAS, puede ser incluso una programación en R. Y en ese sentido, calcular esas probabilidades con alguna de las técnicas que les mencioné al inicio. Yo en lo personal prefiero siempre la técnica de regresión binaria logística. En el archivo que ustedes tienen, hay 67,000 clientes. Este archivo que estoy mostrando es de 15,000 por el peso del archivo, para no cargar tanto la presentación, pero el verdadero es de 67,042 clientes. Entonces hay información suficiente para poder calcular la probabilidad. Dado esta información, de dónde salen los datos, cómo se pueden utilizar, ya estaríamos en capacidad de calcular la PD. Esta PD pues sale de esos cálculos estadísticos que se obtienen directamente de la aplicación. En este caso yo utilizo esa aplicación que se llama SPSS. Hay que hacerles un ajuste adicional y el ajuste consiste en preparar la información para calcular probabilidades normales. Entonces aquí tenemos una realidad estadística de cálculo que tenemos que superarla. Si la probabilidad es igual a 100% o igual a 0%, se nos va a indefinir el cálculo del valor en riesgo. Entonces aquí la sugerencia es que identifiquemos cuáles clientes tienen probabilidades de 100% o menos, perdón, o 100%, perdón, y bajarle un poquito. Yo en lo personal, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una probabilidad del 100%, la disminuyo a 99,9 para poder aplicar cálculo de distribución normal. Igual, si la probabilidad que me da el SPS es 0% o muy cercana a 0, la elevo a 0,10 como para complementar lo que le resté al 99,9. Es decir, vean que es un ajuste estadístico para facilitar el cálculo. Si lo dejamos en 100 o en 0, no vamos a poder continuar. Bueno, y ahí está el tema de ir conociendo estos ajustes que necesariamente se tienen que ver. Para finalizar este módulo, nos queda solamente el cálculo de la pérdida esperada. Muchas gracias por su atención y esperamos que este material sea de provecho. Se despide de ustedes Jorge Luis Arce Solano.